se nos pide que determinemos la suma dada en notación sigma. Tenemos la suma de n igual a 21 a 60 de 2 más 3n. Deberíamos poder reconocer que tenemos una serie aritmética aquí, porque la fórmula es 2 más 3n, donde la diferencia común, d, es 3. Avancemos y generemos algunos de los términos de esta serie. Observe cómo el primer valor de n es 21 y, por lo tanto, el primer término es 2 más 3 veces 21. El siguiente valor de n es 22 y, por lo tanto, el siguiente término va a ser 2 más 3 veces 22. El siguiente valor de n es 23 y, por lo tanto, el siguiente término es 2 más 3 veces 23. Por supuesto que esto continúa. Avancemos y encontremos el último término de la serie, cuando n es igual a 60 y por lo tanto el último término es 2 más 3 veces 60. Ahora simplifiquemos. 3 veces 21 es 63, 2 más 63 es 65, y luego tenemos 3 veces 22, que es 66, 2 más 66 es 68, más luego tenemos 3 veces 23 que es 69, 2 más 69 es 71. Más, y luego el último término, tenemos 3 veces 60, que es 180, 2 más 180 es 182. Si no lo reconocimos antes, ahora deberíamos reconocer que tenemos una serie aritmética, porque los términos aumentan en 3. Hagamos una nota aquí, el primer término, 1 secundario, es 65, y la diferencia común, d, es positivo 3. Recuerde que si lo necesitáramos, podríamos determinar la diferencia común, d, usando la fórmula d es igual a sub n menos 1 sub menos 1, lo que significa que podemos encontrar deseleccionando cualquier término de la serie, excepto el primer término, y restando el término anterior. Observe que 68 menos 65 son 3, 71 menos 68 también son 3. Sabemos que el último término de la serie es 182 y, por lo tanto, 1 sub n es igual a 182. Ahora necesitamos determinar n, el número de términos en la serie. Observe cómo el índice va de 21 a 60, por lo que podría estar pensando que deberíamos tomar el límite superior de 60, y restar el límite inferior de 21 para determinar el número de términos. 60 menos 21 es 39, que no es el número de términos. En realidad hay un término más, o 40 términos. Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo más simple. Digamos que la suma de n es igual a 1 a 4 de n. Si ampliamos esto, tenemos 1 más 2 más 3 más 4. Podemos ver fácilmente que tenemos 4 términos, pero si tomamos el límite superior y restamos el límite inferior, tenemos 4 menos 1, que es 3. Nuevamente, tenemos 4 términos, por lo que debemos agregar 1 para obtener el número correcto de términos. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la suma de las series aritméticas usando la fórmula S sub n es igual a n dividido por 2 veces la cantidad de 1 sub 1 más 1 sub n. 1 plus a sub n. La suma parcial de los primeros 40 términos de la serie aritmética es igual a n dividido por 2, que es 40 dividido por 2, multiplicado por la cantidad 1 sub 1 más 1 sub n, donde 1 sub 1 es 65 y 1 sub n, que es realmente 1 sub 40, es 182. Tenemos 65 más 182. Simplificando, tenemos S sub 40 es igual a 40 dividido por 2 es 20. 65 más 182 es 247. 20 veces 247 es igual a 4940. Esta es la suma de la serie. Espero que hayas encontrado esto útil.